Milagros Pacheco Vizcarra. Agradecer la invitación. El día de hoy vamos a tocar sobre las AFPs y bueno, absorber de repente algunas consultas que me las han trasladado, pero primero digamos explicándonos estos dos retiros, que uno que ya se ha realizado y hay un segundo, digamos que si nos conviene, cuál es el procedimiento, digamos, a seguir. Buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema muy controversial, ya que el Estado peruano ha dado una facultad a lo que son el sistema privado de pensiones en relación a la devolución de los aportes a los afiliados de las AFPs. Debemos tener en un contexto más grande porque la Constitución Política del Perú en el artículo 12 habla de lo que es la pensión, tiene un criterio de intangibilidad. Sin embargo, por la emergencia sanitaria del COVID-19 se ha dado la posibilidad a los afiliados a que puedan hacer uso de estos recursos a la reactivación de la economía en nuestro país. En un primer momento se les ha dado la facultad a todos los afiliados de las AFPs hasta que puedan retirar hasta un 25% de sus fondos, pero poniendo un tope, ¿no? Bueno, este procedimiento ya ha pasado. Había personas que todavía les correspondía menos del 25%, porque como había topes, han tenido que retirar incluso 4.300 soles, ¿no? La segunda fase de lo que son los retiros de las AFPs, y está aprobada y está vigente, es el retiro de hasta 4 unidades impositivas tributarias. Pero debemos de considerar que la unidad impositiva tributaria para cada ejercicio fiscal tributario se modifica. Entonces, en el año 2020 la UIT era de 4.300 soles y en el año 2021 la UIT es de 4.400 soles. Entonces, las personas pueden retirar hasta un tope este año 2021 hasta 17.600 soles. Entonces, para ello se tiene que, en una primera fase del año 2020, en los últimos días, hubo un cronograma de acuerdo al último dígito de DNI para que puedan retirar los aportes. En este segundo tramo de 2021 ya no existe ese cronograma, la persona puede hacer de manera voluntaria, hasta el 6 de marzo puede realizar. En una página que es la Asociación de las AFPs, y para ingresar a ello debes ingresar a www.consultaretiroafp.p y puedes solicitar lo que es la devolución de hasta 4 unidades impositivas tributarias, siempre y cuando los fondos de los aportantes, en este caso de los afiliados de la AFP, puedan tener ahí. Pero no todos son partícipes de este beneficio, sino aquellas personas que desde septiembre de 2019 a octubre de 2020 no hayan tenido una relación laboral, o sea, no hayan trabajado. Aquellas personas que pero estaban antes, en o sea, puede ser antes también, porque puede en el primer retiro, por ejemplo, yo estaba, ¿no? Pero yo no trabajaba, no tenía vínculo laboral como 5 años, pero tenía ahí los ahorros de AFP. Claro, es una persona que sí está apta para poder retirar estos fondos. Para la segunda también para puedo. Para la segunda también. O sea, digamos, los que prácticamente que hayan de un año para atrás. De un año para atrás sí, pero recordando que no hayan tenido el vínculo laboral. Entonces estas personas sí pueden retirar. Hay un proyecto que mucho está dando de que hablar, hay un proyecto que ha sido presentado el 8 de diciembre en el Congreso, que ha sido presentado por la bancada del FREPAF, indicando que las personas que están activas, es decir, las personas que tienen una relación de vínculo laboral, que nunca han perdido esta aportación con la AFP, dependiendo de la dependencia de las instituciones públicas o privadas, puedan retirar hasta 2 unidades impositivas tributarias. Pero aún no ha salido, no está reglamentado, solamente está en un proyecto. Entonces, hay comunicación que de repente es un poco populista, se podría decir en término, que dice que ya lo pueden hacer este enero. Todavía no se ha reglamentado. Si se va a dar, ustedes recuerden que pasa por comisiones y las comisiones van aprobando. Si se daría, en un supuesto se estaría hablando de marzo para adelante, que podrían tenerlas con los afiliados una condición de activos, podrían retirar 2 unidades impositivas tributarias. Mientras no se apruebe esta norma, no se podría hablar de este factible retiro. De alguna manera, digamos, estos dos retiros han sido de forma voluntaria, no ha sido obligatoria, ¿no? Y la mayoría de la gente, digamos, lo ha hecho por necesidad. Claro, solamente en relación a este tema debemos tener en cuenta que mucho va a decidir el afiliado si retira los recursos o no.
nosotros tenemos que analizar que en el Perú la igualdad ante la ley es una utopía, eso no existe en el Perú, porque imagínense, Alex, que tú fueras un aportante de la ONP, yo fuera un aportante de la AFP. A mí la ley me está amparando bajo decretos que sacando para que yo pueda retirar mis aportes. Pero ¿qué pasa con la ONP? También te han descontado de la misma cantidad. Entonces, por ser de repente las personas, por haber confiado en el Estado, por haber dado de repente más crédito en una jubilación, hoy nos vemos en una circunstancia totalmente atípica, donde los aportantes de la ONP pues ven un derecho que también les podría corresponder, considerando que somos trabajadores. Y entonces, para mí, en mi opinión personal, no existe una igualdad de la ley ante los trabajadores, porque yo tengo compañeros en mi misma institución que han estado en la ONP y me dicen, ¿cuándo sale el retiro de la AFP? ¿Y por qué, perdón, de la ONP? ¿Y por qué les han dado a la AFP? ¿No? Entonces es una controversia que se está generando de repente, digamos, un grado de discriminación ante los trabajadores en relación a la devolución de los aportes. Ahí había una lucha de poderes, ¿no? El legislativo quería, pero el ejecutivo no, porque tenemos en cuenta, no tengo nada contra las mujeres, pero tenemos una ministra que todo el mundo sabe, con bachiller, más allá de los méritos que ha llegado, no ha llegado, digamos, por su capacidad, sino ha llegado por favores políticos. Sabemos que los cargos de ministros son de confianza. No tengo nada contra las mujeres, pero aclarando, ¿no? ¿Por qué, digamos, el gobierno se opone? En la primera, digamos, aclarando antes de que nos vayamos a la segunda, en la primera podían retirar todos, porque tenían que familiares que seguían trabajando y han retirado la AFP. Claro, porque las condiciones no especificaban ese tiempo de periodo de inactividad del profesional. Aparte que, digamos, estábamos entrando en una cuarentena y la mayoría necesitaba, digamos, de sustento económico, más allá que, digamos, han dejado de trabajar. Porque este familiar, te cuento, ha dejado de trabajar 2 meses por ser persona vulnerable. Ya. Entonces, y ella ha retirado el AFP. Claro, y todavía mantiene la condición laboral que le siguen pagando, claro. Bueno, se sigue. Pero para esta segunda más bien ya no va a poder. Claro, para esta segunda ya no se puede porque ya hay precisamente la norma, el reglamento dice que son aquellas personas que han estado en condición de más vulnerabilidad, que no han tenido trabajo. Pero si nosotros empezamos a analizar la naturaleza de la Constitución Política del Perú, la pensión en el artículo 2 es intangible. Si tú abres, discúlpeme el término coloquial, si tú abres el caño para un sistema de privado de pensiones, también tienes que abrir el caño para un sistema de pensiones del Estado. Acá no se trata de que hay plata o no hay plata, acá se trata de un derecho vulnerado de un trabajador. ¿Cómo usted se siente que yo, a mí milagros, me estén descontando de mi sueldo el 13% para la ONP y a usted le estén descontando un 13.5% para la AFP, pero a los dos nos descuentan de nuestro sueldo, y cuando nosotros estamos en una crisis, porque el Perú es en una recesión económica por esta pandemia, de repente usted y yo perdemos el trabajo y a mí sí me están dando un fondo que es bueno, no es que sea malo, es bueno porque ese fondo también va a reactivar, como dicen la economía, pero los otros trabajadores también tendrían que claro, en los ambos casos han sido dinero del aportante, ¿no? Los dos, tanto en AFP como ONP, han aportado y tienen el mismo derecho, pero yo le traslado la pregunta, ¿por qué la ministra de Economía en ese entonces no quería que se suelte los fondos AFP? Bueno, porque el sistema del Estado peruano no cuenta con los recursos económicos para la devolución de estos fondos. Ojo, el trabajador no puede salir afectado. Porque yo puedo mandar, le voy a poner un ejemplo bien clarito con un banco. Si yo voy a un banco y le digo, voy a dejar mis ahorros acá, y después el banco me dice, ¿sabes qué? Mi sistema financiero quebró, eso no es mi responsabilidad. Solamente, un Estado, para mandar un sistema pensionario público, debe garantizar que los trabajadores tengan igualdad de oportunidades. Y eso no se está viendo. Solamente, yo no puedo ser tan injusto con un sector y tan justo con otro. Y analizando más, debemos de tener en consideración que las empresas también hacen una inversión en el Perú. Yo no sé si les han consultado si están de acuerdo para otra devolución más, y si el sistema pensionario, sea público o privado, va a aguantar esto. Entonces, analizando el contexto, no se trata de la ministra mujer, no se trata del ministro hombre, se trata de las políticas que van a ayudar al crecimiento de una población en igualdad de oportunidades. En todo caso,
perdón que la corte, iba a disculpar, ¿por qué en todo caso insistimos en que sí se va a devolver la ONP si no hay dinero? Entonces, ¿por qué dar falsas esperanzas a esos peruanos, a estas personas ya jubiladas de edad, que buscan, al ir a buscar asesoramiento, al ir a buscar una opinión, concurren a las calles, se contagian y no van a ver su ONP? Entonces, ¿por qué el insistir? ¿Por qué hacer este afán algo populista de algunos congresistas que devuelvan, pero el gobierno dice que no se va a poder hacer? Entonces, ¿por qué insistimos? ¿Por qué no hablar con las cosas claras? ¿Por qué darles falsas esperanzas si no hay dinero? Señor Alex, el presupuesto de la República se divide, la recaudación tributaria, el 50% se da para la ejecución de los proyectos en los diferentes sectores y el 50% se queda para la obra pública. De ese 50% sí se podría devolver a lo que es los aportantes de la AFP. Y también hay un costo social que tienen las deudas públicas, las grandes empresas, se puede cobrar. Solamente, si uno tiene la voluntad y sabe las herramientas del manejo presupuestal en un gobierno, sí lo puede hacer. Debe de existir la voluntad del Estado para devolverles a estos trabajadores de la ONP que confiaron en su sistema. Ahora, que el sistema esté mal, bueno, esa es responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, pues alinear las políticas para que no tengamos estas crisis sociales que te demandan un derecho. Lo más principal es que nosotros debemos respetar la Constitución. Nosotros debemos de hacer uso de nuestra Carta Magna, indicando que los ciudadanos peruanos todos somos iguales ante la ley. Y eso, le digo, eso para mí es una utopía, no existe. ¿Y por qué entonces el gobierno sigue cerrando filas de que no van a van a devolver esto de la ONP? ¿Por qué sigue cerrando filas? Dice, va a recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Por qué entonces esa terquedad? ¿Por qué? Cuando hay personas capaces, ya no voy a mencionar ministra mujer, no hay capacidad del Ministerio de Economía. A ver, yo lo que trataba de decir entre varón y mujer, la mujer no ha venido a competir con el hombre, para empezar. La mujer ha venido a ayudar a construir una sociedad en igualdad de oportunidades. Ahora, el estudiar el Estado peruano no es tan fácil, porque se tienen que manejar políticas. Y las políticas de repente de un sistema pensionario en el Perú están mal dadas. Pero eso, a no devolver tu deuda social como Estado a pobladores, es muy diferente. Esta deuda social la contrajo el Estado porque él mismo puso un sistema. Y al margen de que sea populista o no populista, hay un derecho ganado de un trabajador. Y no se puede pisotear su derecho. Entonces, si yo sé que tengo una deuda con una persona, yo tengo que aprender a pagar mis deudas. Y tengo que analizar mi aparato estatal para ver cómo voy a pagar mi deuda. No es que yo me tenga que cerrar. Y entonces, si yo me voy a un tribunal constitucional para ganar en un tribunal constitucional la intangibilidad de un derecho, estoy pisoteando pues a los peruanos. Por eso le decía, si en el sistema de pensiones existe un lugar que se llama sector privado y un lugar que se llama Estado, hay un trabajador que confió en el Estado y hoy más que nunca necesita el dinero para la reactivación económica. Pongámonos en el caso que esa persona ya no trabaja. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Las reglas y de condiciones de la ONP no la puso el trabajador, la puso el Estado. Que sea rentable o no, no es responsabilidad del trabajador, es responsabilidad de quien implantó el sistema de la ONP. Y hemos tenido varios años, y es más, yo me podría atrever a decir, son décadas, para haber reestructurado un buen sistema. Pero lamentablemente, ni en esta emergencia sanitaria que la persona más vulnerable necesita, y años atrás no se les han dado a los gobiernos, ¿usted cree que este gobierno lo hará? Yo dudo que este gobierno lo haga. Es que siempre hay personas que tienen profesionalismo, y como usted lo ha dicho, nosotros nos llevamos por personas que pegan mucho más, no sabemos elegir líderes con conciencia social. Debemos de cambiar nuestra mentalidad. No existe derechas, no existe izquierda, existe desarrollo social. Entonces, las ideologías tienen que cambiar a un país, porque siempre somos los países que criticamos todas las tendencias, pero ¿qué medidas de solución damos en nuestra propia realidad? O sea, no debemos de perder la esperanza de llegar a un país donde sea un país en las cuales nos respeten por lo menos nuestros derechos fundamentales de la Constitución. Solamente, hoy en día hay una crisis, no solamente de valores éticos,
de valores morales, también de ideología, porque quien va a discutir a un parlamento tiene que tener argumentación, lógica, conocimiento. Pero hay que cambiar, no se tiene que hay que cambiar la Constitución. Entonces ahí dice persona de quinto secundaria, pero para estar en un cargo se le piden mayores cosas, ¿no? Pero para la Constitución política, señora Alex, no se puede, el término es nueva Constitución, discúlpenme, desde la primera Constitución nosotros hemos tenido 12 constituciones. Y hasta la de 1993, la Carta Magna ha recopilado el 60% de la anterior Constitución, que era de 1979. ¿Cómo podía cambiar el valor a la identidad? No se puede cambiar. Entonces, hablemos claro y hablemos precisos. Desde la primera Constitución se van jalando artículos que nos dan derechos como personas, y eso no se puede cambiar. Hay que modificar ciertos aspectos, sí. Hay que modificarlos, pero esa modificación tiene que ser en base a un desarrollo social, a un desarrollo que a nosotros como pueblos no nos tenga relegados. Bueno, el tiempo, hemos hablado tanto que nos hemos desviado creo un poco, pero yo le comprometo para el día miércoles, porque ya creo que estamos fijando ya, el día miércoles va a ser para hablar todo concerniente a lo que es temas económicos, financieros, y algunas novedades en torno a la economía de esta crisis, digamos, que ha provocado crisis económica, también ha venido junto con una crisis política y ha destapado muchas falencias en varios sectores, ¿no? Es lamentable, digamos, de que sectores como salud y educación hayan sido descuidados por un ministerio. Ya no voy a mencionar, pero es un ministerio. El Ministerio de Economía es el que da y da el dinero que debe de ser, no esperar que haya pasado esta emergencia, y aún así no hemos resuelto nada. Ojo, que la recesión económica no es verdad que te dicen vamos a recuperarnos al año. Un momentito, si alguien te roba este televisor y te roba la silla y al año te compras un televisor y dices, oye, qué bonito televisor más grande, sí, pero no te recuperaste porque te falta todavía comprar tu silla, y cuando hayas comprado tu televisor y tu silla recién se ha recuperado tu economía. ¿Cuántos años vamos a recuperarnos a lo que estábamos? Unos 4 años más o menos. Y entonces, y eso es todavía un pronóstico muy bueno, con una ideología y políticas económicas buenas, porque si no tenemos buenas políticas económicas, estamos hablando de una recuperación de 7 años a más. Entonces, estamos en un pozo que nos hemos caído, estamos queriendo salir, y cuando salgamos a la luz a mirar, recién habremos recuperado el nivel económico en el cual nos encontrábamos antes de ingresar a la pandemia. Bueno, doctora, agradecerle. Para el día miércoles terminaremos lo de la AFP, me gana el tiempo. Agradecerle su presencia. Bueno, muchas gracias.